Hermanos, vamos a la palabra del Señor, al Génesis capítulo 3. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 6. Ya hemos tenido 2 predicaciones de esta serie al respecto de la doctrina del pecado, y estamos empezando, hermanos, con lo que sucedió ahí en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, en donde estaban nuestros primeros padres, Adán y Eva, a quienes Dios creó rectos, hermanos. Eran justos, eran santos, tenían la justicia revestida de Dios, andaban en plena comunión con Dios ahí en el jardín, hasta que pecaron, hasta que decidieron transgredir el mandamiento de Dios. Y de ahí para adelante todos nosotros nacemos con esa naturaleza caída. Desde el vientre, ¿verdad? Se apartaron los impíos desde la matriz, dice la palabra. En maldad hemos sido concebidos. Así, desde el primer momento en que él comienza a vivir ese nuevo ser, ya está en pecado. Y cuando nace, poco a poco, ¿verdad?, va haciéndose manifiesto su pecado. El estado pecaminoso lleva a hábitos pecaminosos, los hábitos pecaminosos llevan a más pecado, y más pecado lleva a más hábitos pecaminosos, hasta que, hermanos, si el Señor de su gracia común no nos restringe, seríamos peor que, imagínense, peor hombre, peor que Hitler, peor que cualquier otro, imagínense. Sí. Así que por la gracia de Dios Él nos sostiene. Pero hay una gracia bendita, la gracia salvadora, de la cual solamente son partícipes sus escogidos, los escogidos de Dios, a quienes Él llama soberanamente en el momento, en el cumplimiento del tiempo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. Clamemos por ello, hermanos. A esta prédica le he titulado Los resultados del primer pecado, parte 2, la incapacidad total del hombre. La incapacidad total del hombre. Leamos Génesis 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Hermanos, ya no puedo extenderme más porque esto lo hemos visto extensamente hace 2 prédicas, pero vemos que Eva es tentada por Satanás. Satanás utiliza a este animal, la serpiente, ¿verdad?, para poder tentar a Eva. Y Eva transgrede la ley, transgrede el pacto de obras, transgrede el pacto, el mandamiento que Dios le había ordenado a Adán, y Adán le había transmitido a Eva ciertamente. Entonces ella dice, Satanás pone en duda la palabra de Dios: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, entabla una conversación con la serpiente, la mujer Eva: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva sabía que si comía de ese fruto iba a morir. Adán sabía que si se comía de ese fruto iba a morir. Y vimos la semana pasada, antepasada, lo que significaba morir. Pues la palabra, esto no solamente significaba dejar de respirar, significaba muchas cosas. Todo mal penal, todo mal, toda aflicción, todo sufrimiento, todo se venía, la corrupción de su ser involucraba esta palabra: morir. Dios le había dicho a Adán: el día que de él comieres, ciertamente, sin lugar a dudas, ciertamente morirás. Y Adán comió y no murió inmediatamente, hermanos, pero comenzó a morir. Viviendo, muriendo, moriría. Y también inmediatamente la corrupción de todo su ser, lo cual predicamos completamente hace 2 semanas. Vimos la doctrina de la depravación total del hombre o corrupción radical. Lo vimos la predicación de la semana antepasada, y ahora vamos a ver la incapacidad total. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente, Satanás, atribuye un despropósito en Dios, como diciéndole: no vas a morir. Se contrapone a lo que Dios había dicho. Dios dijo: moriréis, y Satanás viene a decirle: no moriréis. Y eso pasa con todos nosotros. El Señor nos dice: aquí está su verdad, y Satanás nos dice: no es así. ¿Con que Dios ha dicho? No es así, es así. Siempre es eso.
Pero entonces luego dice, Satanás le dice a la mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, como diciéndole, sabe Dios que tú vas a tener algo mejor, mujer. Él es malo y no quiere que tú sepas, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Miren esa tentación, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, Adán, el cual comió así como ella. ¡Qué desgracia, hermanos! Ustedes han escuchado de la bomba atómica, ¿no? Unos pequeños átomos tan pequeñitos, ahí, partículas tan pequeñitas, invisibles a nuestros ojos. Sin embargo, cuando comienza ahí las reacciones, ¿no? La fusión, la fisión, es una energía tremenda que arrasa con tanta área. Igual el pecado. Uno diría que una pequeña frutita, ¿por qué? Era una desobediencia a Dios y trajo inmediatamente la muerte espiritual de Adán. Y ahí todos nosotros, toda la raza humana, caímos juntamente con él. Hermanos, de esto hemos hablado mucho más en las prédicas pasadas. Vamos a avanzar entonces, hermanos. Entonces vienen los resultados del primer pecado, los cuales ya los cité también la semana pasada. La depravación total de la naturaleza humana, la incapacidad total del hombre, la muerte espiritual, la muerte física. Hermanos, tomaron conocimiento de su depravación total. O sea, antes de ese momento ellos no tenían conocimiento del mal, pero en ese momento tomaron conocimiento inmediatamente de la gran maldad de su pecado y también de la culpa por haber transgredido la ley de Dios. Y también fueron expulsados del paraíso. Hermanos, y todo esto lo vamos a ver poco a poco a lo largo de las semanas. Hoy día nos toca la incapacidad total. Vimos la semana pasada, hermanos, antepasada, la depravación total del hombre. Y yo cité esto, hermanos, y lo traigo nuevamente en este momento a causa de algunos que nos visitan y no estuvieron en la prédica. Lo tengo acá. Cité a un teólogo reformado, Charles Hodge, lo que significa la palabra muerte. Incluye todo mal penal, toda y cualquier forma de mal que se inflija como castigo del pecado queda comprendida bajo el término muerte. O sea que no solamente iba a morir físicamente Adán, sino que todo mal penal y todo castigo y toda corrupción, todo mal, implicaba la palabra muerte. Y aún a pesar de eso, Adán decidió, porque su libre albedrío, hermano, era inestable, él decidió, escogió desobedecer. Él tenía, hermanos, en su libre albedrío la facultad de, hermano, la capacidad de poder obedecer a Dios. Sin embargo, él decidió desobedecer a Dios. Sí, hermanos. La muerte, sigue diciendo este teólogo, tiene que incluir no solo todas las miserias de esta vida y la disolución del cuerpo, sino también todo lo que se comprende por muerte espiritual y eterna. Tercer punto, ¿qué es lo que comprende la palabra muerte? Dios es la vida del alma. Su favor y comunión con Él son esenciales para la santidad y la dicha. Esto es lo más terrible. ¿Por qué? Porque inmediatamente se apartaron de la fuente de la vida. Esto es terrible, hermanos. Quiero que ustedes entiendan. Esto es muerte espiritual. Se apartaron de la comunión con Dios. Es por eso que toda persona que nace en su estado natural sin Cristo, nace sin Dios. Y es necesario que Dios obre, lo regenere para que ahora tenga, ahora sí, vida juntamente con Cristo y ahora pueda así tener afectos hacia Dios, amor por Dios, espiritualmente vivo, porque el Espíritu Santo mora en él. Si no, no hay vida. Estamos, hermanos, en una sociedad donde hay puros muertos espirituales. Tenemos mucha gente muy amada, muy querida, pero son muertos espirituales si no están en Cristo. Tenemos que entender esa realidad. Si no, amigo, amiga, si alguien está acá y no está en Cristo, es verdad o no lo que te digo, que no amas a Dios, no quieres a Dios, no sale nada bueno en favor de Dios.
Hemos hablado de eso mucho. Vamos a seguir. La palabra de Dios dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ahí está, hermanos. Inmediatamente Adán y Eva pecaron, ya no estaban de acuerdo con Dios. Decidieron ponerse del lado de Satanás. Y de ahí para adelante empiezan con sus pecados, ¿no? El Señor los busca. Primero se esconden, tienen vergüenza, se cubren, querían cubrir su justicia, su falta de justicia con una ropa. Y luego, hermanos, ¿qué pasó? El Señor les busca, les llama, dice que lo llama a Adán, le pide cuenta. Dice, la mujer que tú me diste, Dios, mire cómo se depravó. Le culpa a Dios. Es la mujer que tú me diste. Él no dice, yo lo hice, Señor, perdona, no. Y después le pregunta el Señor a la mujer dice, perdón, no, la serpiente me engañó y yo comí. Y de ahí, hermanos, ¿qué pecados más habrán habido? Lo que vemos en una familia, un esposo y una esposa hoy en día, ¿verdad? En su estado natural, ¿no? Ira, contienda, disensiones, malicia, maledicencia, y sume todo lo que dice la palabra, hermanos. Entonces, es las naturalezas de Adán y Eva. En ese momento se depravaron en alma y cuerpo. En ese momento a Adán ya le quedaba un día menos de vida. Nosotros cumplimos años, ¿no? Cumplimos años y decimos, qué bonito, un día más de vida. No, es un día menos de vida. ¿Cierto o no, hermanos? Es así, es un día menos de vida. Pero estamos camino a vernos al Señor, claro que sí. Pero en ese momento Adán y Eva pecaron y ellos ya tenían un día menos de vida. Pasaron un año, un día menos de vida. Y así hasta que un día murieron físicamente, pero inmediatamente murieron espiritualmente. Bien, hermanos, dijimos también en su momento, en la predicación aquella, lo que no significaba la depravación total. Era importante porque a veces cuando nosotros escuchamos depravación total del hombre, qué feo, tan malo es el hombre. Escuchen, lo que no significaba la depravación total era que el hombre no podía ser, digamos, tan depravado como pudiera posiblemente ser. Eso no significa la doctrina de la depravación total. No significa que el hombre es tan depravado como posiblemente pudiera llegar a ser. ¿Por qué? Porque Dios lo restringe. Porque Dios ha puesto las obras de la ley escritas en su corazón. Porque Dios gobierna su creación, hermanos. Porque hay un gobierno civil también que restringe las cosas, ¿verdad? ¿Y quién ha puesto a las autoridades? Dios. Entonces Dios restringe. Y hermanos, no implicaba tampoco que el hombre pecador no admire con frecuencia el carácter y las acciones virtuosas de otros. Y aquella vez yo cité ya más completamente esta cita del teólogo Luis Berkhoff. Hermanos, no significa, porque vemos, ¿verdad? Imagínense un lugar donde hay personas que no conocen de Dios, no son cristianos. Pero usted va, llega, comienza a vivir en esa localidad y viene su vecino, le entrega un jugo. Le ayuda a cargar las cosas de la compra, le entrega, no sé, ¿no? Es amable con usted, ¿verdad? Y está bien, es virtuoso. ¿Está bien? Está bien. Pero ¿es un bien espiritual delante de Dios? No, eso no. Eso es la depravación total. No es un bien espiritual delante de Dios. No lo hacen para la gloria de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Qué tremendo, ¿no? Puede ser muy bueno, puede ser un vecino muy amable, me ayuda a cargar, me toca la puerta y me dice, vecino, mire, le riego sus plantas, vecino, mire, le ayudo a comprar. Está bien, el Señor de esa manera gobierna. Hay tipos de bienes que vamos a ver dentro de un momento más específicamente, pero no es un bien espiritual, no lo hace para la gloria de Dios. Vamos a profundizar mucho en esto también en la clase de la tarde, hermanos, con unas gráficas para que ustedes puedan visualizar mejor. Pero no es un bien espiritual. No lo hacen de un corazón unido a Dios. No lo hacen porque aman a Dios. No lo hacen porque tengan vida en el alma unida a Dios. Y por tanto, como no sale de la fuente de Dios, porque no tienen vida en Dios, no es bueno. Porque lo único bueno sale ¿de quién? De Dios. Y si el hombre está desunido a Dios, no puede salir nada bueno, agradable a Dios. No es un bien espiritual. Puede ser un bien civil, un bien natural, un bien religioso, pero no un bien espiritual. Seguimos, hermanos. ¿Qué sí significa la depravación total? Que la corrupción inherente se extiende a todas las partes de la naturaleza del hombre. En ese momento que Adán y Eva pecaron, todas sus facultades, su alma, su cuerpo, se corrompieron. Como el ejemplo que les puse, la manzana podrida. ¿Recuerdan esa manzana tan bonita que uno ve en el mercado que venden?
cubierta de rojo, de caramelo, qué rico, ¿no? El ser humano internamente está todo corrompido. Imagínense esa manzana adentro, toda corrompida, toda corrompida. Usted le pone un caramelo rojo, pero por dentro está corrompido. El ser humano es así. ¿Por qué? Porque su entendimiento está entenebrecido. Su corazón es más perverso que todas las cosas. Su voluntad le lleva a hacer las cosas contrarias a Dios, porque solamente le lleva a hacer haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice la palabra, el apóstol Pablo. ¡Qué tremendo! Sus afectos, ¿ama a Dios? No ama a Dios. ¿Se dan cuenta que todas sus facultades están corrompidas? Eso es depravación total. Eso es depravación total, hermanos. Entonces, hermanos, continuamos. Entonces, también, ¿qué es depravación total? Que no hay en el pecador en absoluto algún bien espiritual, es decir, algún bien en relación con Dios, sino únicamente perversión. Así es, hermanos. Qué tremendo, ¿no? Por eso usted le invita a una persona muy querida: ve, vamos a la iglesia, mira, vamos a escuchar a Dios, vamos a alabar a Dios. Tengo que cocinar, tengo que planchar, tengo que trabajar, tengo que ir a fútbol, tengo que hacer... Le va a poner todas las excusas. ¿Por qué? Porque no hay vida en el alma. Y si alguien aquí está escuchando y no se emociona por estas cosas de Dios, ¿por qué? No hay vida en tu alma. Porque deberías sentirlo y decir: sí, soy así, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador, sálvame, Señor. Oh, hermanos, entonces la corrupción en la mente, en la voluntad, en los afectos, las emociones, la conciencia, el cuerpo ahora se enferma, producto de la caída. Hasta que un día nos enfermaremos y moriremos y partiremos. Oh, hermanos. Dice el puritano Thomas Watson en su tratado de teología, inicio la cita, escuchen por favor: el pecado ha corrompido la naturaleza humana, como la manzana podrida, igual. El pecado ha corrompido la naturaleza humana. Miren, qué fuerte no sería el veneno que con una sola gota pudiera emponzoñar un mar entero. Y cuán mortífero es este pecado de Adán, que fue capaz de envenenar a toda la humanidad y de acarrearle maldición. Hermanos, imagínense que usted conoce el mar, es grande, hay poquita agua, bastante agua. Imagínense que usted tiene un veneno de tal magnitud, qué tremendo este veneno, que usted le echa una gota y corrompió todito en la mar. ¿Usted qué diría? Qué tremendo veneno, diría, ¿no? ¡Wow! ¿Qué tal poder de este veneno?, diría usted. Pues eso fue lo que pasó con el pecado. El pecado que comentó allá. Eso es lo que está diciendo, nos ven en su analogía, aquí en su figura que nos muestra el puritano Thomas Watson. Y repito, hermanos, el pecado ha corrompido la naturaleza humana. ¡Qué fuerte no sería el veneno que con una sola gota pudiera emponzoñar un mar entero! Y cuán mortífero es este pecado de Adán, que fue capaz de envenenar a toda la humanidad y de acarrearle maldición. Fin de la cita. Tremendo, muy diciente, hermanos, y es verdad. Así puse el ejemplo, hermanos, de la bomba atómica, ¿no? Tan pequeñitos, ¿no? Usted, ¿no? El uranio ahí empobrecido que agarran y entran en cadena, en reacción con un poco de energía o mucha energía y produce una gran explosión y destruye grandes ciudades. Igual fue ese pecado de Adán. En otro punto, el puritano Thomas Watson dice lo siguiente: como un veneno se ha difundido por todas las partes y potencias del alma. Toda cabeza está enferma y todo doliente. Isaías 1:5. Somos como un paciente enfermo al que no le queda cosa sana. Su hígado está inflamado, sus pies tienen gangrena, sus pulmones están perdidos. Más adelante dice: tenemos estas almas infectadas y gangrenosas. Fin de la cita. ¿Lo crees? Así es, hermano, así es. Sigue diciendo en otra parte: el pecado original ha corrompido nuestra capacidad intelectual. Ahí está, el entendimiento, la capacidad intelectual. Al igual que en la creación las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, así sucede con nuestra mente. Escuchen por favor.
La oscuridad se extiende sobre la faz de este abismo. Como hay sal en cada gota de agua del mar y amargor en cada rama de ajenjo, así existe pecado en cada una de nuestras facultades. La mente está entenebrecida y sabemos poco de Dios. Sí, hermanos. Sí, corruptos de entendimiento, dice la palabra. Desde que Adán comió del árbol de la ciencia y sus ojos fueron abiertos, perdimos nuestra visión. Y además de la ignorancia en nuestra mente, experimentamos el error y la equivocación. No juzgamos las cosas correctamente. Ponemos lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por añadidura, tenemos mucho orgullo, altanería y prejuicio, y hacemos muchas disquisiciones carnales. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Y esto es aplicable también para nosotros, para todo ser natural, hombre natural, sí, pero también para Adán cuando pecó y para Eva cuando pecaron, inmediatamente pecaron. Dijimos, ¿qué corrompió? El entendimiento. Sigue diciendo este varón, el pecado original ha corrompido nuestro corazón. El corazón del hombre es fatalmente perverso, un infierno menor. En su corazón hay legiones de codicia, terquedades, infidelidades, hipocresías y emociones pecaminosas. Y en él bulle un mar de pasiones y venganzas. La insensatez está en su corazón durante su vida. Eclesiastés 9:3. El corazón es la tienda o el taller del diablo donde se forja la maldad. Por eso nuestro Señor, hermanos, ¿qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Entonces, ¿qué afectó? Según lo que leemos aquí, hemos leído también la palabra del Señor. El entendimiento, el corazón y también la voluntad. Miren lo que dice aquí. Sigo la cita. El pecado original ha corrompido nuestra voluntad. La contumacia es la sede de la rebeldía. El pecador frustra la voluntad de Dios para cumplir la suya. Jeremías 44:17 dice, ofreceré incienso a la reina del cielo. Esa es la decisión del hombre. La voluntad del hombre tiene una arraigada enemistad con la santidad. Es como un tendón de hierro que rehúsa doblegarse a Dios. Qué tremenda comparación. ¿Cómo es su tendón, hermanos? Imagine que su tendón sea de hierro. ¿Podrá usted doblar? No. Así es nuestra voluntad del hombre natural. El pecado original, sigue diciendo, ha corrompido nuestros sentimientos. Estos, como las cuerdas de una viola, están desafinados y como las ruedas menores de un engranaje, se ven fuertemente arrastrados por la voluntad o rueda maestra. Nuestros sentimientos se apegan a objetos equivocados, nuestro amor se afirma en el pecado y nuestro gozo en la criatura. Nuestros sentimientos son en lo natural como el apetito de un hombre enfermo que desea cosas nocivas y dañinas para él y que clama por vino cuando se halla en estado febril. Del mismo modo nosotros tenemos deseos impuros en lugar de santos anhelos. Hermanos, diciente lo que dice este varón, este puritano Thomas Watson, y ciertamente hemos abondado bastante con los pasajes bíblicos la semana antepasada. Hemos ido a muchos pasajes. Por ejemplo, Génesis 6:5 dice la palabra del Señor, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Un gran problema arraigado en el interior, en lo más profundo del ser humano, pues todo designio, todo lo que se determina, el pensamiento del corazón del ser humano, todo, dice el Señor, y el Señor es veraz. Nosotros podemos ser mentirosos, pero Dios dice que todo del hombre natural, todo designio del pensamiento de su corazón es continuo solamente el mal. Miren esa palabra, solamente. Alguien puede decir, no, pero si esa persona, mira, ese niño tiene 10 años, es muy virtuoso, mira, le ayuda a su mamá, es cristiano. No es cristiano nada más, eso nomás le falta. No, le falta todo. No tiene vida juntamente con Dios. Va a perecer por eso.
Necesita escuchar del Evangelio, el verdadero Evangelio, lo único que puede salvar su alma. Oh, hermanos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Wow, mire cómo es el corazón del hombre. Y alguien puede decir, no, esto no puede ser así, mentira, esto no es así. Sí, es perverso. Perverso es pervertido, corrompido, naturaleza pervertida. Y Dios dice, más que todas las cosas, imagínate lo que sea, más que todo eso, es el corazón de un incrédulo. ¿Por qué? Claro, porque no quiere a Dios, no busca a Dios. Puede querer su trabajo, a su mamá, a su papá, a sus hijos, trabajar, 2 trabajos durante todo el día, todos los días, 2 trabajos, turno mañana, turno noche, todo, pero nada lo hace por amor a Dios, porque no tiene vida en Dios, no tiene vida en el Espíritu, no tiene vida juntamente con Cristo, no ama a Dios. Sin fe, Hebreos 11, es imposible, o sea, no puede el hombre. Es como, por ejemplo, niñito que estás ahí, salta 50 metros hacia arriba, ¿tú qué vas a decir? No puedo. Niñito, sal afuera y ponte a volar. Tú miras, no puedo. Y así, sin fe, es imposible, no puedes. O sea, sin fe en Cristo, sin la verdadera fe en Cristo, no puedes hacer un bien espiritual. ¿Ya lo entendiste? Qué tremendo, ¿no? Así el ser humano está incapacitado. Me estoy adelantando al tema de fondo. Y así hemos leído Efesios 4:17, Tito 1:15. Hemos ido a muchos pasajes. Juan 3:19, Juan 5:40, Juan 8:42, Juan 7:7. Hermanos, muchos pasajes hemos leído la semana antepasada. Y el cuerpo de Adán, ¿qué fue? ¿Se hizo más fuerte? El cuerpo de Adán estaba preparado para la inmortalidad. Pues Dios le dijo que si comía el fruto, ¿no? Ciertamente moriría. Y si no comía, entonces, ¿cuál es lo contrario? Viviría, pues. Entonces no iba a morir, iba a vivir inmortalmente Adán. Así estaba preparado Adán. Pero miren, hermano, ¿qué pasó? A partir de entonces ahora se enfermaba, le agarraría una gripe, un virus, una infección. ¿Tenía frío? Sí, se cubrió también. Antes no tenía frío, andaba desnudo, claro. No había problema, no tenía frío. Pero ahora sí, salió del jardín ahora expuesto a los animales, a los insectos, a las agresiones. Oh, hermanos, qué maldición, el pecado. Dice la Confesión Bautista de Fe de 1689 sobre la depravación total. Dice en su capítulo 6, párrafo 2. Por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios. ¿Ve? Ahora ya no hay comunión con Dios. Y nosotros en ellos, cada uno de nosotros así nacemos. Por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Porque el ser humano es alma y cuerpo, y todo se corrompió. Así que cuando Adán y Eva pecaron, en ese instante, en ese momento, murió espiritualmente, comenzó a morir físicamente, murió físicamente, y también se depravó totalmente. Tomó conocimiento del pecado, hermanos. En el párrafo 4 del capítulo 6, la confesión dice: de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Así que Adán y Eva se corrompieron, inmediatamente comenzaron a pecar. Como les puse un ejemplo, ¿no? Ustedes han visto sus dibujos animados donde hay una bola de nieve que se forma arriba, alguien lo tira y ustedes habrán visto que esa bola de nieve comienza a caer y se hace más grande. Igualito es el pecado. Y lo debes notar seguramente en tu familia o con una persona. Hay un pecado, entra un pecado, una mentira. La mentira le lleva a otra mentira. La otra mentira le lleva ¿a qué? Al odio, al reproche y así. Imagínense, lo mismo pasó con Adán. ¿Cuánto reproche había en su corazón para con Eva? ¿Por qué me diste ese fruto? Fue tu culpa, Eva. ¿Por qué me diste ese fruto? Es tu culpa. No.
Hermanos, seguimos. Esta corrupción radical o depravación total, escuchen hermanos, es tal que relacionada con esta el hombre murió espiritualmente, perdió la comunión con Dios. Y por ello Efesios 2:1-3 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Inmediatamente Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. Y si estaban muertos, no hay manera en la cual ellos puedan ahora revivir espiritualmente, por una fuerza, por un poder que haya en sí mismos. Entonces ellos ya no podían hacer nada. Estaban corrompidos completamente, estaban muertos espiritualmente y por tanto ahora eran incapaces de darse vida a sí mismos, incapaces de hacer un bien espiritual. Por eso, hermanos, la palabra Efesios 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra es clara cuando nos muestra la condición del hombre natural. ¿Una condición de qué? ¿Vivo? Muerto. Por ejemplo, Mateo 8, 21, 22, nuestro Señor Jesucristo también dice esto. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Miren cómo le llama el Señor a aquellas personas para que entierren a sus parientes que habían fallecido. Muertos. ¿Por qué le dice muertos, Señor Jesucristo, si son personas que van a enterrar a sus parientes? Están muertos espirituales. Cuando usted va a 1 Timoteo 5:6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Por qué el Señor le llama a aquellas mujeres a través del apóstol Pablo, cuando Pablo le escribe a Timoteo? Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Es la condición de un hombre o de una mujer no regenerado, muerta. Dios mediante, hermanos, acerca de la muerte espiritual, vamos a hablar mucho más profundamente en otra prédica. Ahora nos vamos a concentrar en la incapacidad total del hombre. Hermanos, pero acá ustedes están viendo la condición del hombre caído. Siguiente punto. Vamos a ver ahora en un momento también, en este momento, qué otras palabras usa el Señor en las Escrituras para referirse a la condición natural del hombre, de la mujer. Aquí está, hermanos, y también aplicada para Adán y Eva. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pregunta, usted tiene un esclavo en un lugar, está en una celda, imagínense, niños, un esclavo está en la celda, está con un grillete ahí, con una bola de fierro ahí entre sus piernas, ¿verdad? Con una cadena ahí de acero y una reja ahí de acero, con llave. ¿Puede libertarse solo? Y el pecado es así. El Señor lo expresa de esta manera. Toda persona incrédula es esclavo del pecado. No se puede libertar solo, ¿ven? Más bien al contrario, cuando va cometiendo un pecado más, es como que esa cadena se haga más fuerte. Sigue cometiendo más pecado, es como que esa cadena lo agarra más fuerte, le aprieta más la pierna. Así es el hombre natural. El Señor dice, esclavos del pecado. Y más adelante va a decir, si el Hijo os libertare, pero no me quiero adelantar. El hombre no puede libertarse, porque el Señor no dice, bueno, el que hace pecado es esclavo del pecado, pero puede hacer algo para libertarse, no dice eso. Pero tiene que ponerle fuerzas para libertarse, no dice eso. Tiene que ponerle su parte para libertarse, no dice eso. Dice, si el Hijo os libertare. El Hijo tiene que libertar. Él tiene que hacer su obra. El esclavo no ayuda en nada. Hermanos, entonces, yo pregunto, a ver, niños, ustedes, les doy un ejemplo, ustedes salgan a la calle, le dije hace un momento, pueden volar, ustedes, ¿cuál sería su respuesta? ¿Pueden volar? ¿Pueden volar sin ningún avión, sin ningún instrumento que se puedan adicionar a su cuerpo? No podrían. El hombre, el ser humano, puede vivir debajo del agua, en el mar, en el fondo del mar, sin ninguna cápsula ahí que lo cubra, sin ningún instrumento para que le haga respirar, ¿sí o no? Es imposible, es incapaz. El hombre puede buscar a Dios por sí mismo estando espiritual muerto.
o esclavo del pecado? Es lo mismo, hermanos, es incapaz. ¿El hombre puede buscar a Dios por sí mismo estando radicalmente corrupto en todas sus facultades? Es incapaz. Eso te lo muestra día a día, hermanos, cuando tratas con personas que están muertas espirituales. ¿Y por qué, hermanos? Porque el hombre natural es incapaz, no tiene el poder de hacer un bien espiritual buscando a Dios, porque está muerto espiritualmente. Y eso fue lo que le pasó a Adán y Eva ahí en el jardín. Vamos a entrar ahora, hermanos, a la incapacidad total del hombre. Quiero citarles aquí al teólogo Luis Berkhoff, porque de igual manera a lo anterior, vamos a decir lo que no es la incapacidad total. Y luego para decir lo que sí es la incapacidad total. ¿Qué no es la incapacidad total? Dice aquí, no queremos decir que es imposible para él, para el hombre, hacer lo bueno en algún sentido de la palabra. Los teólogos reformados dicen generalmente que el hombre todavía es capaz de cumplir. Miren lo que sí puede hacer el hombre sin Cristo. Escuchen, por favor. El bien natural. ¿Qué es el bien natural? Comes, duermes, te paras, caminas, haces deporte, descansas, te echas, reposas, tomas agua. Es el bien natural. ¿Eso puede hacer el hombre incrédulo? Sí. ¿Eso podía hacer Adán y Eva cuando pecaron? Sí, sí podían hacer. ¿Qué también puede hacer el hombre? El bien civil o la justicia civil. ¿Qué entienden los teólogos reformados con el bien civil o la justicia civil? Por ejemplo, ¿puede usted darle la mano a una persona? ¿Ve una viejita que está ahí al frente y puede cruzar para ayudarla a cruzar? ¿Le puede cargar las cosas del supermercado hasta su casa? ¿Sí o no? Sí, claro que puede. ¿Usted le puede dar una buena palabra de aliento a una persona que está al frente de repente? Sí puede. Usted puede hacer esto, puede ser amigable, cortés, servicial, sincero y recto en la conversación diaria, ¿sí o no? ¿Eso podía hacer Adán y Eva ahí cuando cayeron? Sí. Eso sí se puede. Bien civil, justicia civil. ¿Qué también puede hacer el hombre? El bien religioso externo. Lo voy a leer y les explico. Se admite que hasta los irregenerados, los que no son creyentes, poseen alguna virtud que se revela en las relaciones de la vida social, en muchos actos y sentimientos que merecen la sincera aprobación y la gratitud de sus semejantes, y que hasta cierto punto también tienen la aprobación de Dios. Al mismo tiempo se sostiene que estas mismas acciones y sentimientos, cuando se consideran en relación con Dios, son radicalmente insuficientes. Su defecto fatal, ¿dónde está el defecto fatal? Escuchen por favor, hermanos. Consiste en que no están impulsados por el amor de Dios, ni por alguna consideración a que la voluntad de Dios los exija. Por ejemplo, alguna persona que viene a la iglesia es incrédulo, un niño, un jovencito, le obedece a la mamá aunque a regañadientes, pero viene acá, le obedece al papá aunque es regañadiente, pero está ahí sentado. Y oramos y ora también esa persona. ¿Es un bien religioso? Sí, es un bien religioso. Externo. Lee la palabra, decimos, lee la palabra, por favor, tu devocional todos los días. Bueno, con regañadientes, pero ahí está ya. Lee todos los días. ¿Está bien? ¿Es un bien religioso externo? Sí. ¿Pero es un bien espiritual? ¿Es un bien agradable a Dios? ¿Es una buena obra delante? No se olviden, una buena obra es cuando uno lo hace en fe. Cuando tiene vida juntamente con Cristo, cuando la hace para la gloria de Dios y cuando la hace conforme a la voluntad de Dios contenida en su palabra. ¿Entienden, hermanos? Por eso una persona puede decir, vamos, conversamos con un católico, yo leo, yo rezo todos los días, yo ayudo a los pobrecitos, doy limosna a los pobres, yo rezo, yo oro, yo voy a mi misa todos los domingos. Por eso se va a ir eternamente con Dios. No, porque no tiene vida juntamente con Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hemos leído los 3 puntos, lo que sí puede hacer el ser humano. ¿Ya? Pero dice, continúo. Cuando hablamos de la corrupción del hombre como incapacidad total, queremos decir 2 cosas, presten atención. Que el pecador irregenerado no puede hacer ningún acto, por insignificante que sea, que logre fundamentalmente la aprobación de Dios y responda a las demandas de la ley
santa de Dios. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué más significa la incapacidad total del hombre? Que el hombre no puede, el pecador, cambiar su preferencia fundamental hacia el pecado y su yo en amor para Dios, ni siquiera lograr una aproximación a semejante cambio. En una palabra, es incapaz de hacer ningún bien espiritual. Qué tremenda situación. El hombre sin Cristo está corrupto, está muerto espiritualmente y por tanto es incapaz. Así como el hombre, el niño no puede salir y volar, porque es una parte de su naturaleza, ¿verdad? Los pajaritos sí pueden volar, las aves pueden volar, pero el niño no puede volar, no puede saltar 100 metros, porque no es parte de su naturaleza. Así el ser humano nacido en corrupción, muerto espiritualmente, no puede hacer un bien espiritual. Puede hacer un bien natural, puede hacer un bien civil, puede hacer un bien religioso, pero no un bien espiritual, porque no está unido a Dios. Y la única manera de unirse a Dios es por medio de Cristo Jesús. Si no hay muerte, condenación eterna. Oh, hermanos, vamos a avanzar. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos después que pecaron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué pasó, hermanos? Si antes andaban a plena luz del día con Dios, ahora se escondieron. Ya habían perdido esa conexión de vida con Dios. Ahora se apartaban. Ya no buscaban a Dios. Eran incapaces de buscar a Dios. Incapaces, hermanos. Versículo 22, capítulo 3 de Génesis. Y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fuere tomado. Hermano, miren, lo sacó Jehová del huerto, Adán lo saca. Un símbolo, hermanos, ¿de qué? Perdió la comunión con Dios. Lo saca. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Dios lo saca al hombre. Dios echa fuera al hombre. Querubines que protegen la entrada. ¿Qué nos muestra eso? Murió espiritualmente. No hay comunión con Dios. Eso es lo más terrible, hermano. Eso es lo terrible del ser humano sin Cristo, sin Dios. Y eso experimentaron Adán y Eva. Adán y Eva. Estaban ahora sin Dios, muertos espiritualmente, apartados de Dios, corruptos radicalmente e incapacitados radicalmente, totalmente. Entonces ahora eran incapaces y ya no querían ni podían ir a Dios. Por eso Jesús, ¿qué dijo? No queréis venir para que tengáis vida. No querían. Y el Señor Jesús dice: ninguno puede venir a mí. No podía. El hombre, Adán, en ese momento ya no quería, se esconde. Ya no podía tampoco espiritualmente. Qué tremenda situación. ¿Ya me entiendes entonces? Tú, amigo, amiga, que no quieres a Cristo, ¿ya me entiendes por qué estás así? ¿Ya entiendes por qué estás así? Porque estás muerto espiritualmente. Así que esto te tiene que golpear para que tú corras inmediatamente a aquel que es la fuente de la vida eterna. Oh, Señor, que tenga misericordia de ti. Dice la Confesión Bautista de Fe sobre la incapacidad total. Y de ahí vamos a ir a los pasajes, hermanos. En el capítulo 9, párrafo 3 del libre albedrío, ¿ya? Sobre el capítulo del libre albedrío dice: el hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompaña a la salvación. Ha perdido completamente toda capacidad, toda facultad. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello.
Eso le pasó a Adán. No podía convertirse a sí mismo. Esa es la condición del hombre. Por eso alguien tiene que hacer la obra. Alguien. Y nada más que ese Dios bendito. Hermanos, el hombre no puede ni quiere entonces. Ahora, vamos a ir a algunos pasajes de las Escrituras para que vean ustedes que por todos lados la palabra no dice, no puede, no puede, no puede, no puede. Juan 3 del 1 al 8. Juan 3 del 1 al 8, ese precioso pasaje que hemos leído hace un momento. Cuando el Señor Jesús, vamos a leer desde el 3, cuando el Señor Jesucristo habla con este hombre que lo busca de noche, Nicodemo. Nicodemo era un maestro de Israel, era un hombre muy conocedor, enseñaba a los judíos, era un hombre principal. Pero va donde el Señor Jesucristo, empieza con una adulación también y le dice, maestro, ¿no? Sabemos, Rabí, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y nuestro Señor Jesús le responde, nuestro Señor Jesús, que conocía el problema radical de Nicodemo, su corrupción total, su incapacidad total, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede. Lo que hablamos, ¿ve? Incapacidad total. No puede Nicodemo ver el reino de Dios. Y Nicodemo podría decir, pero yo sí hago un bien, mira, yo como, me levanto, ¿no? Camino, hago ejercicio. Yo soy bueno con mi bien civil, soy bueno con unas personas, le doy limosna, mira, les enseño, mira, soy buena persona. Y mira, si leo la Biblia, leo las Escrituras y voy a la sinagoga, ¿cómo que no puedo? No puede, dice el Señor, no puede ver el reino de Dios, porque está muerto espiritualmente. Y un muerto no puede darse vida. Un muerto, hermanos, usted lo pellizca, le grita, le pone el parlante, le pone más fuerte, se levanta. Lázaro se levantó. Alguien le dio vida. Alguien le llamó. Cristo le llamó. Lázaro, ven fuera. Cristo puede hacer nacer de nuevo. Él puede dar vida espiritual. Porque Lázaro dijo, estoy muerto, voy a nacer. Voy a resucitarme, estoy muerto. No, imposible. Por eso Jesús dice a Nicodemo, de cierto, en el original griego es amén. Es como decir indefectiblemente, sin lugar a dudas, sí o sí, solemos decir eso, ¿no? Sí o sí, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino, nacer de nuevo. Y Nicodemo no podía nacer de nuevo en sí mismo, solo no podía hacer nada. Oh, qué tremendo, no puede, mira, la incapacidad total de Nicodemo. Versículo 5, capítulo 3. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, nuevamente, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de Dios. O sea que todo ser humano, Adán en ese momento cuando pecó, ya no podía entrar al reino de Dios. Nuestros hijos tan preciosos, tan amados en sí mismos, no pueden entrar al reino de Dios. A no ser que alguien, vamos a verlo al final, pero me adelanto, a no ser que Dios levante ese muerto espiritual. Y es una obra monergista. Hay que tener mucho cuidado, porque algunos creen, sí, claro, es necesario que Dios haga la obra. Ah, claro, es necesario pero también es necesario que el hombre haga esto. No. La regeneración es una obra monergista. Es Dios, como Lidia. Lidia estaba escuchando. ¿Y qué pasó? Dios le abrió su corazón para que entendiese. O sea, Dios tiene que hacer esa obra porque ella muerta no podía entender. Estaba incapacitado. ¿Me entienden, hermanos? Es Dios quien hace esa obra, como el Espíritu. Juan 3. Hermanos, Él es una obra soberana, independiente, poderosa, quien hace la obra de regenerar y por tanto capacita a esa persona y le da el don de la fe y el don del arrepentimiento. Y esa persona con vida espiritual ahora sí puede entender ahora las cosas, sí puede discernir las cosas que son del Espíritu, y ahora sí puede responder al llamado del Evangelio, y ahora sí puede creer y puede ir a Cristo. ¿Qué pasó? Dios le dio vida. Seguimos, hermanos. Juan 6, 37. Juan 6, versículo 37. El Señor Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera.
porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, desde el versículo 37, miren, dice, todo lo que el Padre me da. Es el Padre quien tiene que llevarte al Hijo. Tú no puedes, porque cuando el Señor dice, no dice, todo lo que el Padre me da cuando tú, hombre, le pediste, no. Todo lo que el Padre me dará, vendrá a mí. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 43, porque de ahí la gente comenzó a murmurar. Versículo 43, capítulo 6. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. ¿Qué dice en el 44? Ninguno puede, ahí está nuevamente la palabra, ninguno puede venir a mí. Miren esta palabra, ninguno, que es hermanos, es algo absoluto, es universal esta proposición, es universal, ninguno, no hay ni uno solo en este salón, en toda la tierra, ninguno, dice Dios, Cristo, ninguno ¿qué? Puede venir a mí. O sea, ninguna persona puede decir, yo fui a Cristo porque salió de mí. Tenía una isla de justicia en mi corazón, algo que quedó de la caída de Adán, del pecado original con que nací, algo quedó en mí que me hizo responder. No, Jesús dice, ninguno puede. Como está corrupto completamente, es Dios quien tiene que impartir vida. Y una vez que le da vida, ahora sí, el Espíritu Santo, hermanos, le convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora sí puede entender el Evangelio. Y ahora sí puede arrepentirse. Es más, el arrepentimiento es don de Dios. Y ahora sí puede creer en Cristo porque también es don de Dios. ¿Entienden? Qué tremendo, hermanos. Eso lo vamos a ver más ampliamente cuando prediquemos acerca de soteriología. Hermanos, entonces, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, que el Padre tiene que llevarlo. Y esta palabra trajere significa arrastrarlo. Y uno va a decir que uno se va a Cristo cuando es arrastrado por Dios, me arrastra, me lleva a la fuerza. No, te arrastra del corazón. Te arrastra de tu corazón y te lleva hacia Cristo. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si nos vamos al versículo 63, hermanos, ahí nada más Juan 6, ¿qué dice el Señor? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada. ¿Qué dice? ¿Aprovecha un poquito? ¿Tu naturaleza humana un poquitito? ¿Tu corazón corrupto y perverso más que todas las cosas te ayuda en algo? Para nada. ¿Nada qué es? Nada. Cero. No necesita tú ayudarle al Dios. Es Dios quien tiene que hacerte nacer de nuevo. Y luego en el 65, nuevamente, y dijo, por eso os he dicho que ninguno, le completen, hermanos, ¿están ahí? Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Poder, o sea que el hombre no tiene poder, ese poder moral para poder ir a Dios. Tiene un poder moral para todo lo que les expliqué hace un momento. Para darle, no sé, una comida a un pobre que sale, una limosna, lo que sea, ayudar a mi mamá, ayudar a mi papá. Eso está bien, pero eso no es vida en Cristo. Vida en Cristo es amor por Dios, amor por la santidad, aborrecimiento al pecado. ¿Y de dónde brota eso? ¿Del corazón? No brota del corazón. Es Dios quien hace una nueva creación, una nueva criatura. Oh, hermanos. Y luego, ¿no? El apóstol Pedro. Entonces, cuando el Señor en el 67, vamos al 67, ahí, hermanos, porque muchos de los judíos le dejaron, le hicieron la vuelta, se fueron, ¿no? Cuando el Señor Jesús les hablaba estas palabras, y llegamos al 67, y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna,
Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está bien eso, muy bien. Pero miren lo que dice el Señor Jesucristo. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Quién es el que escoge? ¿El hombre en su libre albedrío tiene el poder para elegir a Dios? No, porque no puede ni quiere. ¿Quién es el que escoge? Dios. ¿Quién es el que da la regeneración? Dios. ¿Quién es el que te da el don de la fe? Vamos a seguir leyendo los pasajes, hermanos, porque ninguno puede. Oh, hermanos, qué tremendo. Juan 14, 16 al 17. El Señor Jesús dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir. ¿No qué? No puede. Gracias, no puede recibir. ¿Por qué no puede? Porque está incapacitado, no tiene el poder, no tiene la capacidad, no tiene la facultad. ¿Por qué? Porque está corrupto por el pecado y porque está desunido a Dios, porque está muerto espiritualmente. No puede recibir, porque no le ve ni le conoce. ¿Ve? Así que si tú dices: no, yo voy a ser salvo, soy un niño, tengo 10 años, tengo todavía 50 años para arrepentirme y ahí decidiré por Cristo. ¿Qué es eso? Cuidado, tú no puedes. Corre a Cristo ya. Tengas 10, 15, 20, 30 años, corre a Cristo, porque tú no puedes. Pero vosotros le conocéis. Yo sé que si tú corres a Cristo, porque ya te estoy haciendo, tú me dirás: entonces, ¿por qué me dices? Mire, me adelanto. ¿Por qué me dices que corra a Cristo si tú me has dicho que no puedo? Entonces, ¿cómo voy a Cristo? Entonces yo te digo, tengo que ser obediente a la palabra. La palabra dice que te llame para que tú vayas a Cristo, que te arrepientas y creas. Y si tú obedeces a eso, es porque Dios ya antes ya hizo la obra en ti. Empezó la buena obra y la terminará. ¿Me entiendes? Yo no puedo conciliar estas cosas. Simplemente te predico lo que está en la palabra y te estoy diciendo que la obra es de Dios, la obra soberana es de Dios. Tú no quieres, ni puedes, ni deseas, ni amas, pero te llamo a que te arrepientes y creas en Cristo y corras a Él, porque esa es la condición de tu alma. Y cuando tú lo hagas, tú mirarás atrás y dirás: ¿qué cosa? ¿Yo fui? No, dirás: Dios me salvó. Gloria al Señor, la salvación es de Jehová. Oh, hermanos, qué tremendo. Es como, el tiempo siempre, hermanos, es como un lobo, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del lobo? ¿Comer pasto? ¿Pero por qué si tiene una boca? Dientes filudos, tiene 4 patitas. ¿Por qué no come pasto? Está verdecito. ¿Y cómo la vaca sí? ¿Por qué el lobo no? Porque es su naturaleza. Así el hombre, su naturaleza es contra Dios, muerto espiritual. Y no puede, ahí está la palabra que quiero que impregnen en esta prédica en su corazón. No puede venir a Dios, no puede recibir el Espíritu Santo. Oh, hermanos, qué tremendo. Hay muchas notas aquí, pero vamos a seguir. Jeremías 13:23. Jeremías 13:23. Jeremías 13:23, hermanos. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Y yo les pregunto a ustedes, a ver, un examen, ¿dónde está la palabra no puedes? En el versículo. ¿Dónde está? Les explico. Miren cómo empieza el pasaje. ¿Mudará el etíope su piel? ¿De qué color es el etíope? Moreno, ¿no? Oscuro. ¿Puede mudar él su piel? ¿Cambiarse? ¿Puede? No puede. El leopardo. ¿Qué tiene el leopardo? Manchas. ¿Puede quitar sus manchas? ¿Sí o no? Para que parezca como una vaquita. ¿Puede? No puede. Y el Señor pone estas dos cosas para mira lo que dice después. Así también, ahí está, ¿ve? La comparación. Así también podréis, ahí está, pueden, ser humano, vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Esta es una pregunta retórica, que tiene una respuesta en sí misma. Aquí el Señor está diciendo: el ser humano natural no puede hacer el bien. Ya vimos que bien, el bien espiritual.
que acompaña la salvación. No puede. Así como el etíope no puede quitarse de color y volverse ahora gringo, así como el leopardo no puede quitarse las manchas para ahora parecer como una vaquita o como una cebra, no lo puede. Igual el hombre natural no puede hacer un bien espiritual. ¿Entienden? Dice el teólogo Robert L. Raymond al respecto de la incapacidad total. Escuchen. Debido a que el hombre está totalmente o enteramente corrompido, es incapaz de cambiar su carácter o de actuar de una manera distinta a su corrupción. Es incapaz de discernir, de amar o de escoger las cosas que agradan a Dios. Qué tremendo, ¿no? Estamos leyendo eso. Mateo 7, 16 al 18. Mateo 7, 16 al 18. Nuestro Señor Jesucristo dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? A ver, niños, ¿usted puede sacar uvas de un espino? ¿De un arbolito de naranjo puede sacar usted manzanas? ¿Usted puede sacar higos de los abrojos? No. Y miren, así, ahí está la comparación, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Qué dice en el 18? No puede, nuevamente la incapacidad total. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Quién es el árbol malo en las Escrituras? El incrédulo, el irregenerado, es el árbol malo. No puede un árbol malo, una persona incrédula, no puede dar buenos frutos. No puede dar frutos dignos de arrepentimiento. No puede dar buenos frutos, un bien espiritual delante de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene vida con Dios. Y todo lo bueno sale ¿de qué? De Dios. Y como está sin Dios, no puede salir nada bueno. Qué tremendo, hermanos. Juan 15, 1, 5. El Señor Jesucristo dice, Juan 15, del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, ¿qué dice? No puede llevar fruto por sí mismo. Me detengo un momentito. Imagínense, niños, hermanos, acá un árbol, la vid, ahí tienen los pámpanos, ahí está el pámpano. Usted saca el pámpano, vamos a sacar el pámpano ahí. Usted corta la ramita con un pampanito, lo pone aquí. ¿Puede dar frutos? ¿Cómo va a dar frutos? Porque está desarraigado del árbol. No puede. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, ¿sí o no? Claro. Así la comparación. Así, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea que si nosotros, el ser humano no está en Cristo, unido a Cristo, así como ese pámpano está unido a la vid, atención por favor, atención, así como si el pámpano no está unido a la vid, no puede dar fruto. De igual manera, si nosotros no estamos unidos a Cristo, unión con Cristo, no podemos dar fruto espiritual. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, un poquito podéis hacer. Un poquitito, siquiera un poquito. ¿Te puedes dar vida? ¿Puedes ser un bien espiritual? No puedes, porque estás muerto espiritualmente. Separado de Cristo, nada podéis hacer. Romanos 8, del 7 al 8. Romanos 8, del 7 al 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Romanos 8, del 7 al 8. El apóstol dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El designio de la naturaleza humana pecaminosa, con un corazón corrupto, ajeno de la vida de Dios, corrupto espiritualmente, corrupto totalmente, depravado totalmente. Miren, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Cuál es el designio? ¿Cuál es lo que quiere hacer tu carne, tu naturaleza humana caída? Enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Porque hay una enemistad, no hay unión con Dios. Repele a Dios. Y dice, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea que la carne de la naturaleza humana caída no puede. Nuevamente nos dice este versículo, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden. Hermanos, presten atención. No dice no quieren, no importa, no hay problema. No dice no quieren. Porque una cosa es no quiere. El querer es una cosa, el poder es otra cosa, son palabras distintas. Acá dice, no pueden agradar a Dios. Pero ya sabemos por otro pasaje que también, cuando el Señor Jesús dice, no queréis venir a mí. O sea que la corrupción del hombre es tal que no solamente no quiere, sino que no puede. Hermanos, tenemos que ser conscientes de estas cosas. La palabra del Señor nos dice, los que viven según la carne, los incrédulos, no puede agradar a Dios. Qué tremendo, hermanos. Le voy a leer aquí un extracto del puritano Wilhelmus Brakel, citando los versículos Romanos 8, en su teología, preciosa, hermanos, en su apartado de teología. Dice, ¿es un inconverso capaz de convertirse, regenerarse, creer verdaderamente en Cristo y vivir una vida verdaderamente santa y espiritual? Lo negamos rotundamente. Esto es evidente, en primer lugar, por la condición de maldad del hombre antes de la conversión, siendo ciego, ignorante, malvado y no dispuesto, es hostil, incapaz, no está dispuesto a someterse a la ley de Dios y está espiritualmente muerto. Fin de la cita. En otra parte, dice el mismo puritano Wilhelmus Brakel, ¿conservó el hombre pecador suficiente capacidad, facultad, capaz, poder? Repito, ¿conservó el hombre pecador suficiente capacidad natural para permitirle arrepentirse de verdad? La respuesta es no, pues hay bondad espiritual que procede de la unión interna con Dios en Cristo. La bondad de una persona espiritual solamente puede salir si hay unión interna con Cristo. Y por lo tanto, del principio de la vida espiritual, esto consiste en la fe, el amor, el temor de Dios, la obediencia a Dios como Padre, la completa sumisión y aceptación de la voluntad de Dios y el cumplimiento de esta voluntad. Fin de la cita. Hermanos, es clara la palabra del Señor. 1 Corintios 2:14, hermanos. 1 Corintios 2:14. Algunos lo saben de memoria. Primera Corintios 2:14. ¿Estamos, hermanos? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Se dan cuenta? No las puede, incapacidad total, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural, el hombre sin Cristo, y así como estuvo Adán y Eva, inmediatamente pecaron, no percibe el Evangelio. Tú le hablas del Evangelio, le hablas del infierno, le hablas de la preciosidad de Cristo, de que Él es Dios y hombre, de la Trinidad, de la condición de su pecado. ¿Qué te va a decir? Tú estás loco, que me está diciendo que yo estoy depravado totalmente, que no puedo ir a Dios. ¿Estás loco tú que me estás hablando que solamente hay un Dios? ¿Y qué de los musulmanes? ¿Qué de esto, de aquello? Que Dios vino y murió en la cruz. ¿Que estás loco? ¿Ve? Mire, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y miren, y no las puede entender. Qué tremenda condición del ser humano, no las puede.
capacidad. No puede. No puede. ¿Por qué? Porque ¿cómo tienen que discernirse? Espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que tienes que tener vida para que las puedas entender. Ahora con vida espiritual, ahora sí puedes entender. Dios te abre el entendimiento. Dios es quien hace esa obra, la regeneración. Eso es vida espiritual. Y ahora sí puedes entender el Evangelio, puedes entender que eres pecador, ahora el Espíritu también te convence del pecado, de que eres pecador, te convence de justicia, te convence de juicio. Y ahora sí miras al Salvador, ahora sí te salen lágrimas. Y ahora sí abrazas a Cristo. Y ahora sí sabes que tienes que ir a su día, al día del Señor, a alabarle y adorarle. Ahora sí las puedes entender. Ya no son locura para ti. Santiago 3:8, hermanos. Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Incapacidad total. Hermanos, incapacidad. Ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, a no ser que Cristo obre en tu corazón. Y ahora sí, eres una persona que amas a tu esposa conforme a las Escrituras, que amas a tu esposo conforme a las Escrituras. Y ahora sí, mortificas ese pecado por la gracia de Dios. Apocalipsis 14:3, precioso pasaje, hermanos. Apocalipsis 14:3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía, incapacidad, aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Hermanos, qué tremendo pasaje. Hermanos, ¿por qué adoramos y alabamos al Señor con gozo inefable? Lo amamos y le cantamos y le entonamos las gloriosas verdades de Él. Porque podemos, hermanos. Pero ¿por qué podemos? Porque Dios nos dio vida juntamente con Cristo y ahora podemos. Pero el incrédulo no puede. No puede aprender el cántico, no puede adorar a Dios, no puede alabar a Dios de todo corazón. ¿Por qué? Porque no puede. Está muerto espiritualmente. Solamente los 144,000, y eso representa ¿a quiénes? A todos los creyentes. A todos los creyentes. Qué tremendo, hermanos. Entonces, usted se remonta a Adán y Eva cuando pecaron. ¿Qué salió? Alabanza a Dios. Antes de la caída, hermanos, ellos miraban la planta, los animales, y su mente era Dios. Dios, qué precioso ese colibrí, dirían ellos. Qué precioso, mira sus colores, miren cómo se mueven, miren sus alas, cómo las bate y se mantienen en el mismo lugar. Qué precioso, Señor. Miraban a Dios en todas las cosas. Señor, qué precioso, me has dado una esposa, mire. Como yo, me ayuda idónea. Qué precioso, Dios, mira ese animal que está corriendo, ese león, qué precioso, esa oveja, esas plantas, las flores. Dios, 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 por todos lados, Dios, su pensamiento en Dios, amor para con Dios. Pecó, ya no podía salir ningún cántico de su corazón. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Seguimos, hermanos, denme 10 minutos más, por favor. No tanto, para no cansarlos más. 5 minutos. Entonces, como el hombre está depravado totalmente, corrupto totalmente, incapacitado totalmente, ¿qué esperanza hay? ¿Quién puede hacer algo de manera que pueda salvarte? Tú puedes, amigo, amiga, que estás en Cristo, no puedes. Pero yo te leo Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, en el versículo 3 le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora el evangélico de estos días, ¿qué diría? Que el Señor Jesucristo no sabe predicar. Viene Nicodemo, lo busca, es un hombre prominente, es un hombre principal, y está que le habla que no puede, mira, que más no sabe predicar, porque una vez no le hace tomar una decisión. No. Es la verdad de Dios.
que tiene que ser predicada y puesta en alto. Y luego el Señor le sigue diciendo: Nicodemo, el viento sopla donde quiere, tú oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo, mira, tú no puedes hacer nada. El Espíritu Santo es quien hace su obra soberana, a quien quiere. ¡Wow! Pero luego el Señor le dice en el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, Nicodemo, mira, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en Cristo, cree en Él, en su persona, en su obra. ¿Estás incapacitado? ¿Estás corrupto? ¿Estás perdido? ¿Estás muerto espiritualmente? Cree en Él, lo que Él hizo, para que vino. ¿Quién es Él? Dios y hombre, perfecto, dos naturalezas en una persona, precioso, no hay otro como Él. Él tuvo que venir a esta tierra para redimir a su pueblo, cargar los pecados, su obediencia activa y pasiva, toda su vida, varón de dolores, experimentó en quebranto, ir a la cruz del Calvario, recibir la ira de su Padre, para cargar los pecados de todo su pueblo, siendo Dios también. Murió para que nosotros, su pueblo, no muriéramos por Él, por nuestros pecados, y Él lo logró, y Dios lo resucitó. ¿Cómo vas a rechazarlo? Y si tú crees, a pesar que no podías ni querías, es porque Dios te hizo esa obra. El viento sopló de donde quería y te hizo nacer de nuevo. Te regeneró. Qué tremendo. Oh, hermanos. Cuando estaba el Señor Jesucristo, cuando fue ante el llamado de Marta y su hermana María a buscar a su amigo Lázaro, nuestro Señor ya sabía que había muerto. Pues voy a leer el versículo 38. Quería hacer un poquito más de introducción, pero no puedo. Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra, Marta. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto. ¿Cómo estaba Lázaro? Muerto. ¿Cómo estaba? ¿Cuántos días? ¿Una hora? ¡Wow! ¿Cuántos días muerto? ¿Cómo estaba? Podrido, corrompido por dentro, con gusanos por dentro. ¿Cómo está el hombre sin Cristo? Corrompido totalmente, depravado totalmente, corrompido radicalmente, corrupto. Sus facultades, su alma, su cuerpo, su entendimiento, su voluntad, sus afectos, todo sin Dios. Así está el hombre. Ahí estaba Lázaro. Ahí estaba Lázaro muerto. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días, ya está apestando, está oliendo mal, está podrido, lleve ya. Así está el hombre sin Cristo, delante de Dios. Por eso dice la palabra que Dios está irado con el impío todos los días. Hermanos, palabra de Dios. Jesús le dijo, versículo 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el vivo, el muerto. 4 días. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Quién puede salvar a muertos espirituales si no es Cristo? ¿Cómo escuchó la voz de Cristo? Cristo tenía que hacer esa obra, hermanos. Dios, nadie más puede hacerte nacer de nuevo. Nadie más puede regenerarte. ¿Por qué? Oh, hermano, porque estás, amiga, perdón, estás incapacitado totalmente. No puedes. Clamó a gran voz, porque la obra de salvación es una obra poderosa, monergista. Quien actúa, quien ejerce energía es Dios, no tú. No hay ni un ápice así siquiera, ni un átomo así que tú quieras. No, Él te tiene que dar nueva vida. Una nueva vida. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Y el que había muerto salió, obedeció. Qué tremendo. ¿Cómo obedeció si estaba muerto? Pues Dios le dio vida. Tú, hermano, hermana, ¿cuándo creíste? ¿Porque era muy inteligente? Él te dio vida, así como hizo con Lázaro. Qué tremendo.
Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo nos dio vida a nosotros, hermanos? ¿Cómo estábamos? ¿Teníamos un poco de justicia nuestra? ¿Le ayudamos a Dios con la salvación? ¿Teníamos algo bueno y respondimos? ¿Semipelagianismo? No. Muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos, hermanos. Mucho podría expandir acá, pero no hay mucho tiempo. Igual, Juan 8, 34, 36, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no se queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, en el ejemplo que les puse, aquel hombre que estaba en la cárcel con cadenas de acero, grilletes de acero, cada vez más grande el grillete, cada vez más grande las chapas ahí, las cerraduras. ¿Cómo salió? Alguien tenía que entrar, desatarlo y sacarlo. Así el hombre que está esclavo al pecado no puede solo. Cristo dice: si el Hijo os libertare. Él no dice: si yo voy y les pido permiso a ver si les liberto. No dice eso. A ver, yo lo voy a libertar, pero ustedes tienen que también poner un poquito de su parte aquí. Él tiene que libertar. Seréis verdaderamente libres. Juan 6, 44 hemos leído: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6, 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermanos, y te voy a leer Efesios 1, 3 al 4 voy a ir. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo el apóstol Pablo acá, hermano, exclama y bendice al Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto lo eligió el Señor, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, te cito un comentario de William Hendrickson. Cuando Dios lleva a cabo su beneplácito en los predestinados y obra en ellos la conversión verdadera, lo lleva a cabo de tal manera que no solo hace que se les predique exteriormente el Evangelio y que se les alumbre poderosamente su inteligencia por el Espíritu Santo, a fin de que lleguen a comprender y distinguir rectamente las cosas que son del Espíritu de Dios, sino que Él penetra también hasta las partes más íntimas del hombre con la acción poderosa de este mismo Espíritu regenerador. Él abre el corazón que está cerrado, Él quebranta lo que es duro, Él circuncida lo que es incircunciso, Él infunde en la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que está muerta reviva, que era mala, se haga buena, que no quería, ahora quiera realmente, que era rebelde, se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual árbol bueno, llevar fruto de buenas obras. Así, la voluntad, siendo entonces renovada, no solo es movida y conducida por Dios, sino que siendo movida por Dios, obra también ella misma. Por lo cual, con razón, se dice que el hombre cree y se convierte en virtud de la gracia que ha recibido. Estamos muertos. El Espíritu Santo nos da vida espiritual. Y ahora nos ilumina nuestro entendimiento. Y podemos discernir las cosas que son del Espíritu. Y podemos entender el Evangelio que 100 veces o 500 veces nos predicaron y nunca no había nada. Pero si el Espíritu Santo nos hace entender, nos hace comprender con el corazón, hermanos, que ahora ya está vivo, ya vive, corremos a Cristo en arrepentimiento, nos abrazamos con nuestras manos de la fe, lo vemos con nuestros ojos de la fe, nacemos de nuevo. Qué precioso, hermanos, es la obra de Dios. Yo lo voy a terminamos la prédica con esto, hermanos, yo le leí el extracto, un párrafo pequeño de Thomas Watson hasta la mitad. Le voy a leer la otra parte. Y le leí esta parte de Thomas Watson sobre su tratado de teología. El pecado ha corrompido la naturaleza humana. Qué fuerte no sería el veneno que con una sola gota pudiera emponzoñar un mar entero. Y cuán mortífero es este pecado de Adán, que fue capaz de envenenar a toda la humanidad y de acarrearle maldición.
hasta el momento en que la quitara aquel que fue hecho maldición por nosotros. Esto no lo leí. Qué precioso nuestro Señor. ¡Cuánto amor! Él no tenía necesidad de venir a esta tierra para salvarnos. Él no tenía necesidad de ser el varón de dolores, experimentado en quebranto. Él lo tiene todo. Él es Dios perfecto, uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. No necesita de nada, no necesita de nosotros. Por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, el Padre nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, hermanos, por medio de la fe. Y esto, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Filipenses 1:6 dice, no, es mi fe, es mío, yo tuve que hacer, es mío. Filipenses 1:6 dice, el verdadero cristiano, el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó? ¿Tú? Dios. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 1 Corintios 1:29-30, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. No por ti, no por tu capacidad, por Él estás tú en Cristo Jesús. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. ¿Qué cosas te he concedido, hermano? No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Quién te concedió para que creas en Cristo? ¿Tú? ¿Tu libre albedrío? Tu libre albedrío, hermanos, está asociado a tu capacidad. Y como no puedes, tu libre albedrío te lleva a hacer solamente males espirituales, a no ser que Él te regenere. Y tú dices, no, entonces sí, el arrepentimiento sí es mío. No, porque solamente un versículo. Hechos 11:18. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento para vida? El verdadero arrepentimiento, no el arrepentimiento de los incrédulos, no, un verdadero arrepentimiento para vida. Dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios. Hechos 11:18. Oh, hermanos, ¿cuántos pasajes, hermanos? Oh, hay mucho por leer. Estamos con el tiempo. Termino con este versículo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Oh, hermanos, qué tal soberanía de Dios. Amigo, amiga que no estás en Cristo, mira lo que dice. ¿Quién levanta a los muertos? Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, soberanamente. En su voluntad, no en tu voluntad, no porque tú quieres, no depende del que quiere ni del que corre. Juan 1:12, todo el mundo lo sabe, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero lee el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De quién es la voluntad para que tú creas en Cristo Jesús? De Dios. La gloria sea al Señor, hermanos. Vamos a orar al Señor. Oremos.